Bueno, pues he elegido como tema para desarrollarlo el vivir las obras de misericordia en el seno de la familia, que es algo que quizás no estamos muy acostumbrados a ello, ¿no? Somos misioneros, misioneros. El micrófono. No. No, sí, sí. Somos misioneros de la familia. Nuestra gran misión no solo está en la sociedad, ojo, nuestra primera misión está en el seno de la familia. No olvidemos esto nunca. A un sacerdote se le encomienda una porción del pueblo de Dios, ¿no? Pues que es su parroquia, en primer lugar. Y a un matrimonio católico, aquí su primera porción que se le encomienda, su primera misión, ¿cuál es? Su familia. Y luego, obviamente, esa familia, pues, la va expandiendo y entiende que su visión es más amplia, ¿no? Entonces, por lo tanto, quisiera que concretásemos nuestra misión en la familia, dejándonos iluminar por las obras de misericordia. Generalmente a las obras de misericordia las solemos referir hacia afuera, ad extra, Así cuando Mateo 25 dice, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, estaba enfermo y me visitaste. Casi siempre las obras de misericordia las pensamos ad extra. Pero me parece que es una clave muy interesante ver, y estas obras de misericordia que hemos aprendido en el catecismo, ¿las recordáis? 7 obras de misericordia corporales y 7 espirituales, también se aplican dentro del seno de la familia. Por aquello que dice el refrán, la caridad bien entendida comienza por casa, por casa. Bueno, pues vamos a ello. No sé si conocen una película de la cual yo estoy enamorado, una película que habla de la vivencia de las obras de misericordia. Me refiero a Little Boy, de Eduardo Verástegui, que creo que es una joya de película, en mi opinión, de las mejores películas que yo he visto en mi vida, Little Boy. Y en ella, en esa película, se hace, ¿no?, una reflexión sobre cómo las obras de misericordia acontecen en nuestra vida. Nosotros vivimos en gran medida de la misericordia, y la primera misericordia que hemos recibido ha sido el amor inmerecido, el amor gratuito, absolutamente gratuito, del que hemos sido objetos en el seno de la familia. Tenemos un riesgo, ¿no?, de pensar que el amor que yo recibo de la familia es un amor debido, ese se me debe, y el que reciba fuera en la calle, en la vida, bueno, ese ya es un amor gratuito. No. También el amor que yo recibo en el seno de la familia, aunque sea de otra forma, pero también es un amor gratuito, es un amor de misericordia. Por ello, voy a desarrollar en esta charla esta reflexión. Vivir las obras de misericordia en el seno de la familia. Y voy a comenzar desgranando las obras de misericordia espirituales y luego las corporales, y aplicándolas a la vida de la familia. Recuerdo las 7 obras de misericordia espirituales, las aprendimos en el catecismo, y es una buena manera de refrescarlas. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por vivos y difuntos. ¿Cómo se aplica esto en la familia? Vayamos a ello. Enseñar al que no sabe. Nosotros somos un instrumento para que nuestros hijos y para que nuestro matrimonio se abra al conocimiento de la verdad. Tenemos una vocación al conocimiento de la verdad. Enseñar al que no sabe es darse cuenta de que hemos recibido la llamada a educar en la verdad en el seno de la familia. Las grandes verdades las hemos conocido en el seno de la familia. Las grandes certezas las hemos recibido ahí. Yo me doy cuenta ahora, en este momento de mi vida, que cuando uno intenta echar mano
de ejemplos, de acontecimientos de su vida en los que te dejaron marcado en esas grandes convicciones que tienes, enseguida descubres, y cada vez me pasa más. Siendo joven igual no me pasaba tanto, pero en este momento me doy cuenta que las grandes convicciones de mi vida se me transmitieron en el seno de la familia. Ahora me acuerdo, por ejemplo, como cuando con nuestro difunto padre, ¿no?, estábamos en la huerta cultivando los tomates, ahí se ponían unos palos clavados en la tierra, ¿no? Él me decía, fíjate cómo el tomate, para que pueda crecer, hay que irle atando con unas cuerdas para que suba hacia arriba y no se estropee. Si tú le dejas a esta planta, si le dejas desarrollarse por sí misma, lo que hace es, se pudre, no llegan a crecer, no, hay que sujetarla al palo, me decía, mira cómo hay que atarla al palo para que crezca hacia arriba y los tomates se oreen y tomen el sol. Así pasa en nuestra vida, también tenemos que sujetarnos a nosotros mismos, tenemos que tener ese ejercicio de mortificación. Recuerdo a mi padre explicándome algo como eso mientras que plantábamos los tomates, ¿no? Y la verdad es que al final te das cuenta de que las grandes verdades que has recibido en el seno de la familia son tus principales convicciones. Y no me estoy refiriendo, ¿no?, a una opción que hacen algunas familias, que es muy respetable, a la opción del homeschooling, de educar plenamente en casa, ¿no?, que también eso es legítimo, por supuesto, sino me estoy refiriendo que incluso la transmisión del hábito de disciplina para poder estudiar, también eso se recibe en el seno de la familia. En la familia no solo se nos enseña, sino que se nos enseña a aprender. A aprender. Y eso también afecta al matrimonio, porque las habilidades y conocimientos que tenemos en esta vida son complementarios. Los matrimonios en su saber, en sus habilidades, son complementarios. Es importante estar abiertos para que haya trasvase de conocimientos y de habilidades en el seno del matrimonio, no solo hacia nuestros hijos, también entre nosotros. Así pues, la primera obra de misericordia espiritual, enseñar al que no sabe. La segunda, dar buen consejo al que lo necesita. En una educación equilibrada tiene que haber un tránsito entre ir pasando de dar órdenes, mandatos, a dar consejos. Lógicamente, en un primer momento, como es lógico, a nuestros niños pequeños pues no se les da tanto consejos, sino cuando se les ordenan las cosas, ¿no? Pero si esa educación va siendo equilibrada, van pasando los años y cada vez más pasamos de darles órdenes, mandatos, a darles consejos. Porque les estamos ayudando a crecer en la capacidad de discernir por ellos mismos, haciendo hacer, enseñando a decidir. Poco a poco, de los mandatos pasamos a los consejos. Y hay un momento en el que los padres pasan de mandarte a aconsejarte, y llega un día, si la educación ha ido por el buen camino, en que incluso los padres te piden consejo a ti, en que los padres ya llegan a pedir consejo ya a unos hijos maduros, porque se ha madurado la confianza entre nosotros. Por eso creo que también este es un aspecto que tenemos que vivirlo en el seno de la familia, dar buen consejo al que lo necesita, saber aconsejarnos, ayudarnos a discernir, olvidándonos de la lucha por el poder, sino aprendiendo a aconsejar. En tercer lugar, decía que la primera obra de misericordia es enseñar al que no sabe, la segunda, dar buen consejo al que lo necesita, tercera, corregir al que yerra. La familia es el lugar natural de la corrección. Es difícil
ver que la corrección fraterna se haga fuera de la familia. Generalmente fuera de la familia no se corrige, lo que se hace es criticar por la espalda. Pero en la familia no se critica por la espalda, en la familia se corrige. La familia es modelo de corrección, porque precisamente como amamos nos corregimos. Una corrección es un consejo que está dispuesto a contrariar, que está dispuesto a incomodar por su bien. Una corrección es una expresión de caridad que supera el amor complaciente. Porque a veces podemos caer en tener meramente un amor complaciente, en decirle al otro lo que no le incomode, lo que quiere oír. Eso no es un verdadero amor. Como decía, fuera de la familia es difícil encontrar esa verdadera corrección fraterna. No nos amamos lo suficiente para corregirnos. El Señor sí nos pide en el Evangelio corregir al que yerra. ¿Nos amamos lo suficiente para corregirnos y no criticarnos? Pero creo que en el seno de la familia tenemos que examinar, evaluar si la corrección se hace debidamente en forma. Porque también existe en este momento el mal de la familia permisiva, que tiene como meta suprema el no conflicto. Entonces no digamos nada que pueda incomodar y cada uno que haga lo que le dé la gana, que es un modelo de familia permisiva en el que se ha renunciado a la corrección. Y también obviamente existe, ¿no?, al mismo tiempo que una familia permisiva, incluso a veces no es un modelo distinto, sino que hay familias que son en momentos determinados permisivos y en otros momentos, cuando han perdido los nervios, pues entonces en esas familias desestructuradas se pasa a ser más bien opresivo, no corrigiendo con caridad, sino siendo agresivo, que no tiene nada que ver ser agresivo con ejercer la corrección fraterna. Obra de misericordia, corregir al que yerra, que tenemos que practicar en el seno de la familia. En cuarto lugar, cuarta obra de misericordia, perdonar las injurias. En el seno de la familia se nos enseña a pedir perdón y a perdonar, que son dos cosas, son dos caras de una misma moneda. Pedir perdón y perdonar. La primera, pedir perdón, supone superar el orgullo. Y la segunda, perdonar, supone superar el rencor. Superar el orgullo pidiendo perdón, superar el rencor perdonando, ambas cosas se aprenden en el seno de la familia. En el fondo es repetir lo que han hecho conmigo. ¿Cuántas veces hemos sido gratuitamente perdonados? ¿Cuántas veces se nos ha dado una nueva oportunidad en el seno de la familia? En el seno de la familia eso de 70 veces 7, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces lo hemos vivido? Repite lo que has recibido en la familia. Gratis lo has recibido, dalo gratis. Por lo tanto, en el seno de la familia es importante que seamos educados en el seno, mejor dicho, en el reconocimiento de la gratitud. La mejor forma de educarnos en el perdón es el reconocimiento de la gratitud. Hay una hilazón muy grande entre superar el rencor y tener gratitud. El que es rencoroso olvida muy fácil los bienes que ha recibido y no termina de olvidar nunca las ofensas de las que ha sido objeto. Por el contrario, el que es agradecido olvida fácil
los males que ha recibido, y con lo que se queda, lo que permanece en él es la gratitud por lo bueno que ha recibido. Perdonar las injurias, educarnos en el seno de la familia a hacerlo. Quinta obra de misericordia: consolar al triste. Consolar al triste. Yo creo que esto hace referencia a la importancia de la educación de nuestros estados de ánimo. La educación de los estados de ánimo principalmente hay que hacerla en el seno de la familia. Los estados de ánimo muy fluctuantes, que a veces no conviven dentro de nosotros, como si fuese algo que yo no soy capaz de controlar. Es como si viniese una nube y entonces nos viniésemos abajo y todo lo vemos negro, todo lo vemos de una manera pesimista, y luego estamos esperando a que nuestro estado de ánimo cambie y como que se vayan las nubes y salga el sol, ¿no? Vivir en esa fluctuación, de que sean los estados de ánimo los que se adueñen de nosotros, es un gran problema. Es un gran problema. La mortificación que más le agrada a Dios es la mortificación de nuestros estados de ánimo. El que uno no se deje arrastrar como si fuese algo que no tiene nada, que no tiene ninguna capacidad de educar sus estados de ánimo. Sí, Dios nos ha dado una voluntad, un entendimiento capaz de desenmascarar que yo en un momento determinado, por ejemplo, pues tengo un estado de ánimo triste, que estoy siendo tentado, que no hay razón para mi tristeza, que no hay razón para este estado anímico que estoy viviendo, en el cual estoy dejando de ser consciente de los dones de Dios. La mortificación que más le agrada a Dios es la de nuestros estados de ánimo. Y para ello, ¿no? Para que esto sea posible, pues tenemos que educar en el seno de la familia a tener esa resiliencia de la cual hoy en día se habla tanto, ¿no? Es decir, esa relativización de las contrariedades, sin venirnos abajo pues por los reveses de la vida. Tener resortes para afrontar las contrariedades de la vida sin que nos dejen quebrados interiormente, ¿no? Consolar al triste. Por lo tanto, no se trata de consolar al triste, que a veces nos pensamos eso, ¿no? Que es pues una especie de discurso que lo que hace es alimentar el victimismo. Ay, pobrecito mío, pobrecito mío. A ver, eso igual no es consolar al triste, porque el pobrecito mío, en el fondo lo que hace es alimentar un victimismo que no le educa precisamente a sobreponerse a sus estados de ánimo. Qué importante es esto, ¿no? Permitidme una anécdota. No sé si conocen ustedes El Divino Impaciente de Pemán, de un poeta español, que él, en El Divino Impaciente, representó la vida de Ignacio de Loyola y de Francisco Javier. Y hay un episodio en el que él, claro, está trasladando cómo el corazón de Francisco Javier estaba deseando ir a misiones, pero no quería ser él el que lo pidiese, porque quería que viniese por mandato de su superior Ignacio de Loyola para buscar la voluntad de Dios y que no fuese su capricho. Y un día Ignacio de Loyola, intuyendo que Francisco Javier estaba deseando ser misionero y que sería un gran misionero, de hecho es el patrono de las misiones, le dice: Javier, ¿irías tú hasta los confines de la tierra para anunciar el Evangelio? Y Francisco Javier, que estaba deseando escuchar eso, gritó de alegría: sí, iré, daré mi vida, desgastaré hasta mi última energía, derramaré hasta la última gota de sangre. Bueno, el hombre entusiasmado, ¿no? Entonces Ignacio de Loyola, en esa obra de Pemán, le dice: bueno, Javier, un poquito menos, un poquito menos. Y entonces él, dándose cuenta de que había sido pues un poco presuntuoso, que se había dejado entusiasmar, pues, dejado llevar, ¿no?, por su entusiasmo, se viene un poco abajo, ¿no? Y dice: es verdad, porque no valgo nada, porque soy un pecador, porque no. Y entonces Ignacio le dice: un poquito más, un poquito más. Entonces
Entre ese un poquito menos y un poquito más, esa es la educación de nuestros estados de ánimo. Eso es clave en ese consolar al triste y moderar al eufórico, tan importante que estamos llamados a realizar en el seno de nuestra familia. En el matrimonio, obviamente, tenemos que respetar, ¿no?, nuestros ritmos, ayudándonos, ¿no?, también a superar los altibajos de la vida, que los tenemos en el seno del matrimonio, los altibajos. Y hay que saber hacerlo, ¿no? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi esposo, a mi esposa, ayudarle a superar sus altibajos anímicos, de manera que no condicionen nuestra vida familiar? Sexta obra de misericordia. Esta que viene es gorda, ¿eh? Dice, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Que, por cierto, puede parecer contradictoria con la que decía corregir al que yerra. Y alguno dirá, bueno, ¿y cómo se compagina eso de corregir al que yerra y sufrir con paciencia los defectos del prójimo? ¿Cuándo toca corregir y cuándo toca aguantar con paciencia, no? La verdad es que también la corrección hay que hacerla con paciencia. Al asunto si contraponemos la corrección y la paciencia, no deben de ser contrapuestas. Tenemos que tener un equilibrio entre los altos ideales y nuestra paciencia, que se tienen que dosificar con un verdadero discernimiento, porque lo importante es que la corrección se haga no dependiendo de mi estado interior, sino de la conveniencia de la persona a la que corrijo. Entonces, a veces nosotros corregimos o no corregimos, depende de cómo esté yo. Ya se me han hinchado las narices, ¿no? Como se dice en España, no sé si se dice aquí eso, ¿no? Pero en España se dice, ya se me han hinchado las narices, entonces ya me pongo a corregir. A ver, eso no es una corrección, eso es un desahogo. Eso no es una corrección. La verdadera corrección es la que sabe sopesar y discernir la oportunidad del cuándo y el cómo. El cuándo y el cómo. Y por eso la verdadera corrección tiene que integrar también la paciencia. La paciencia en saber que nuestra educación requiere de momentos de gracia, la llegada de momentos de gracia para poder dar más pasos en la vida. Tener paciencia entre nosotros es ser conscientes de que no es nuestro voluntarismo el que puede hacer cambiar las cosas, sino que existe un designio de Dios en el crecimiento de las personas, en el que tenemos que ser capaces de discernir cuándo han llegado los momentos de gracia para una persona para poderle pedir más pasos en su vida. Y por último, recuerdo, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Y nos queda la última, rogar a Dios por vivos y difuntos. Rogar a Dios por vivos y difuntos. Esta séptima obra de misericordia es la que nos descubre a la familia como escuela de oración. Aprendemos en la familia a orar. Y una manera muy principal de aprender a orar en el seno de la familia es orar por los difuntos de la familia. La importancia de guardar la memoria de los aniversarios de nuestros difuntos, de los aniversarios de las bodas o de los grandes acontecimientos de la vida de la familia. Guardar memoria de la tradición acontecida en nuestra familia. Guardar incluso registro, tener conciencia de que somos lo que somos porque nos hemos podido subir sobre los hombros de los que nos han precedido. Qué importante es educar en la oración por los difuntos. Bien, pero decía que las obras de misericordia no son solo
las espirituales también son las corporales, ¿eh? ¿Recordáis las 7 obras corporales? Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. Y también vamos a hacer un repaso de cómo esas obras de misericordia también acontecen en el seno de la familia. Visitar a los enfermos. La familia es el lugar en el que todo se ordena en torno al débil, en torno al que está enfermo. Si en el seno de la familia alguien está enfermo, o si en el seno de la familia alguien tiene una discapacidad, en la familia no se aplica la ley del más fuerte, no. En la familia nos acompasamos, cambiamos nuestros planes, cambiamos nuestras prioridades. Eso es maravilloso. Y eso además en la familia se llega a hacer de una forma natural, ¿no? Cuando hay un hijo que por lo que fuere tiene una debilidad, ¿no? Le decimos a sus hermanos: cuida de tu hermano pequeño, cuida de tu hermano que es más débil, haz de él el centro principal de tu ocupación y de tu atención. Y eso es maravilloso. Es descubrir también, aprender a descubrir el rostro de Cristo en quien está en una situación de debilidad. Hoy en día, me van a permitir que diga esto, estamos en un riesgo, cuando por ejemplo hay una persona mayor, anciana, en el seno de la familia a veces le vas a visitar, a llevar la comunión, y te dice: ay, a mí me gustaría, yo a Dios le pido que me lleve de esta vida sin dar trabajo a mis hijos o a mis nietos. Yo no quisiera darles trabajo. Que Dios me lleve, ¿no? Sin que me tengan que asistir. Y yo les digo, no piense así usted, no piense así. Si su familia tiene que cuidarle, usted sin usted saberlo, está haciendo una gran misericordia hacia su familia. Les está ayudando a salvar sus almas. Les está ayudando a poner en el centro de su vida lo que es esencial, lo que es el amor. Les está ayudando a superar su egoísmo. Si alguien tiene que ser cuidado en una familia, lejos de ser percibido que estoy siendo un peso, una carga para los demás, no está siendo una carga para los demás. Algún día entenderemos que fue un gran regalo el que centrásemos nuestra familia en alguien más débil, y eso nos preservó de mucha frivolidad, eso nos preservó de muchas tentaciones. Cuando nos veamos, cuando en Dios, en su visión, comprendamos cómo ha sido nuestra vida, llegaremos a decir: benditos enfermos a los cuales tuvimos que acompasar el ritmo de nuestra familia y nos enseñaron qué es lo sustancial, amar y ser amado. Nos enseñaron cuál es el valor fundamental, amar y ser amados. Dice la segunda obra de misericordia, además de visitar a los enfermos: dar de comer al hambriento. Bien, yo ya sé que eso no hace falta decirle a una madre y a un padre, ¿no?, que está encantada de ver que sus hijos tienen apetito, etcétera. Pero aquí hay otra aplicación. Educar en comer bien, ¿no?, y en aprender a comer de todo, es la primera acción para educar la voluntad. No sé si somos suficientemente conscientes de ello. Yo recuerdo con una conciencia muy clara cómo nuestros padres nos educaron en la comida, desde muy pequeñitos, a aprender a comer de todo. Y no valía eso de que esto me gusta y esto no me gusta, no, perdón. Uno aprende a comer de todo y educa su gusto. Y recuerdo yo en mi infancia que alguna noche salía castigado a la huerta por no querer comer, y enseguida, cuando soplaba el viento y se movían los árboles y era de noche, yo tocaba la puerta y ahí entraba yo rápidamente a comer lo que fuese necesario, ¿no? Y agradezco infinitamente a mis padres que fuesen exigentes en esto.
Porque obviamente el gusto se puede educar. Ahora me veo yo un día que como igual en un restaurante pidiendo, y cada vez que hago eso me río de mí mismo, ¿no? Digo, mira, aquí estoy yo pidiendo alcachofas o cosas que cuando fui pequeño tuvieron mis padres una batalla conmigo porque no quería comer eso, y ahora lo pido yo, fíjate tú, ¿no? Cómo es la vida, ¿no? Cómo es la vida. Pero esa batalla la libraron tus padres, ¿no? Haciendo que en nuestra vida lo que prevalezca no sean mis ganas, mis apetencias, sino haciendo que la voluntad tenga un señorío sobre nosotros mismos, el señorío de la voluntad, ¿no? Los gustos son reconducibles, los gustos son educables. Una de las desgracias más grandes, ¿no?, que tenemos en la pedagogía de nuestros días es cómo nos condiciona eso de es que no me apetece. Bueno, no me apetece, en fin, es que no me gusta, es que no me da la gana. O sea, fijaros bien que esa batalla se empieza a librar desde el primer momento también con la educación en el comer en el seno de la familia. Es mucho lo que nos jugamos en esas pequeñas batallas. Posiblemente la primera batalla hoy en día comienza siendo la de la comida. La segunda, la del móvil. Y ya vamos concatenando batallas en las que podemos ir perdiendo el señorío. Si esas batallas no las damos, al final somos esclavos de nuestras ganas, de nuestra apetencia. Cuando alguien dice, yo hago lo que, cuando un adolescente supuestamente rebelde, ¿no?, dice, yo hago lo que me da la gana. Sí, tú haces lo que te dicta ese dictador que se llama tus ganas, que te tiene esclavizado y que es capaz de dominarte anulando tu voluntad. Es así, literalmente, ¿no? Por eso creo que esa educación en el comer es también una obra de misericordia, lo cual supone también pasar malos momentos, porque es verdad, se pasan malos momentos. Cogiendo el avión, viniendo haciendo este viaje, pues me fijé, ¿no?, que a mi derecha había un matrimonio con una niña muy pequeñita que tendría pues un año o poco más de un año, y yo decía, madre mía, y veía cómo el matrimonio recurría a ese móvil, a ese smartphone, pues como si fuese un canguro, alguien que le entretuviese a esa niña, y mientras que estaba con el móvil encendido, pues estaba la niña pues asegurado su tranquilidad, pero en el momento en que le quitaban el móvil comenzaban los problemas, ¿no? Yo decía, aquí tenemos un problema, entregar un móvil como si fuese, ¿no?, pues una especie de sedante, un sedante a un niño con 1 año, 2 años, es un verdadero problema. Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. ¿Cuánto sufrimiento hay en nuestras familias por la bebida? ¿Cuánto sufrimiento por la bebida? Se habla mucho, ¿no?, de violencia, la violencia de los hogares, ¿no? Y se pretende hacer una lectura ideológica, ¿no? El machismo es el causante. Bueno, a ver, muchísimas veces lo que genera esas actitudes machistas es el alcohol, vamos a ser claros. Es el alcohol el que tiene la capacidad de sacar lo peor de nosotros mismos. El alcohol, incluso en una medida que uno le puede engañarse a sí mismo pensando que no tiene problema, el alcohol afecta a su forma de hablar, a su forma de discernir, reduce su autoridad moral. Es capaz, como he dicho, de sacar lo peor de nosotros mismos. Esto es algo muy serio en el que, por cierto, perdemos completamente la autoridad moral para poder también transmitirles a nuestros hijos, ¿no?, pues un ideal en el que las drogas no tengan lugar en nuestra vida. Es impresionante ver lo que está ocurriendo
en Estados Unidos. Hemos visto allí en España, hemos visto algunos reportajes de lo que acontece en Filadelfia, pues en las calles con esa nueva droga que se ha introducido, el fentanilo. Es increíble que eso pueda llegar a estar ocurriendo en un país en un país supuestamente deseado, un país que es la meca a la que quisieran acudir pues todos aquellos que buscan progreso, ¿no? Es curioso. Qué gran fracaso, ¿no? Qué gran fracaso en esa falta de templanza, en esa falta de templanza. La virtud de la templanza, pues, es la que modera nuestra tendencia a buscar el placer inmediato, bien sea en la bebida, bien sea en el buscar el placer inmediato. La virtud de la templanza. Dios nos hizo nos dio una voluntad para que vivamos el señorío de la libertad de los hijos de Dios. Nunca en este mundo se ha reivindicado tanto la libertad y nunca hemos sido tan esclavos y adictos. A ver, es así. Nunca hemos sido tan esclavos y adictos como en el momento presente. Estamos construyendo una sociedad de adictos, de esclavos, que piensan que son libres. Pero claro, la esclavitud que se está generando, la esclavitud a la adicción a la pornografía, la esclavitud al alcohol, la esclavitud a determinadas drogas, ¿no? Toda esa esclavitud acontece de manera que alguien no percibe su esclavitud. La esclavitud más, podríamos decir, ¿no? La esclavitud más desarrollada, la más consolidada, es aquella en la que se consigue que el esclavo sienta placer en serlo. Claro, si tú consigues que el esclavo sienta placer en ser esclavo, entonces lo tienes dominado, claro. Claro, una cosa es que tengas un esclavo que le hagas remar en galeras y que le estés pegando con un látigo. Ese esclavo, en cuanto que pueda, se va a escapar, porque sabe que es esclavo. Pero si el esclavo, en el fondo, tiene en vez de tener unos grilletes, tiene unas pulseras, y se piensa que los grilletes son pulseras, y no percibe su esclavitud, entonces estamos perdidos. La esclavitud más consolidada es aquella en la que se consigue que el esclavo sienta placer en ser esclavo. Y este es nuestro drama, Por eso es tan importante, ¿no?, que hagamos de la familia un espacio en la que se luche por la virtud de la templanza y nos percatemos de que toda adicción es un recorte a nuestra libertad. Cada vez que descubrimos que estamos adictos a esto, al móvil, a mis hábitos de vida, a que a mí no me cambien mis costumbres, mis horarios. Cada vez que descubrimos que estamos atrapados por una adicción, que tiene muchas formas, creo que tenemos que dar una batalla para recuperar el espacio de libertad. Bueno, seguimos adelante, porque decimos que las obras de misericordia corporales son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Cuarto lugar, dar posada al peregrino. Nuestro modelo de familia no es un modelo de familia blindada, sino que es un modelo de familia con puertas abiertas, con discernimiento, por supuesto, con discernimiento. Y qué gran bien percibe una familia cuando tiene, ¿no?, esa dimensión acogedora, cuando acoge a un misionero, cuando acoge, por ejemplo, nosotros recién hemos estado en las Jornadas Mundiales de la Juventud, ¿no?, pues en Lisboa, y la verdad es que es impresionante ver a las familias acogedoras que abren sus hogares para acoger a los peregrinos. Te conmueve. Educarnos de esa manera con una familia de puertas abiertas nos ayuda a superar nuestras rarezas, porque a veces somos unos raros, Uno se blinda y se convierte en un raro, No, el ser acogedor, ser alguien de puertas abiertas nos ayuda a tener la capacidad de diálogo y de encuentro con el mundo. Imagínate, ¿no?, que en una Navidad tus padres
sientan a un pobre en la mesa. Eso a un hijo le puede cambiar la vida. Es educar en que los bienes nos han sido dados no solo para nosotros mismos, ¿no? Que no nos poseemos en propiedad, que somos un regalo, un milagro de amor, y un milagro de amor que estamos llamados a compartir. Quinta obra de misericordia, vestir al desnudo. La importancia de la educación en el vestir, la importancia de la sencillez frente a un estilo de moda en el vestir que está está cultivando los complejos de mi imagen, de cómo me ven, si gusto o no gusto, continuamente con un problema de autoestima muy obvio y evidente. Necesito gustar a los demás para valorarme a mí mismo, ¿no? Que en el seno de la familia seamos capaces de superar, ¿no?, ese narcisismo que es tan predominante en nuestra cultura. Que en el seno de la familia introduzcamos la sencillez, la austeridad, el compartir hasta la misma ropa, ¿no? El compartirla, entender que no tenemos un problema con nuestra imagen, que somos lo que somos para Dios y no lo que somos para los demás. Somos no lo que digan los demás de nosotros, lo que tengan que decir, somos lo que Dios piensa de nosotros, ¿no? Llegar a introducir eso es importantísimo. Y para eso creo que nos tenemos que continuamente, pues, examinar, reflexionando hasta qué punto incluso nuestra manera de vestir y nuestra manera de mostrarnos delante de los demás, pues, está encerrando un narcisismo. Uno va a redes sociales, ¿no? Y a veces ve, por ejemplo, pues en Instagram, ve que eso es el reino del selfie narcisista, y venga por aquí, y venga por allá, ¿no? Y dice, no tienes nada más que mostrar al mundo que tus sonrisas de pose artificial. Creo que todo ello está unido a esta educación, ¿no?, en nuestra propia autoestima. Por eso es importantísimo la sencillez, por eso es importantísimo que se aprenda a compartir la ropa, a compartir, que Dios nos dé esa gracia. Sexta obra de misericordia, redimir al cautivo. Redimir al cautivo. ¿Y esto cómo lo aplicamos en la familia? La familia obviamente no es una prisión, pero en la familia también existen momentos en los que hay que reprender y tiene que haber un castigo. Pues ese momento puede acontecer en nuestra familia. Tendrá que haber también momentos en los que se aborden los problemas graves también de esa manera, ¿no? Y es importante que cuando tengamos que recurrir a la corrección y al castigo correctivo, seamos capaces de hacerlo sin acritud, sin visceralidad, con coherencia, desligando la corrección del cabreo, porque a veces uno está enfadado y entonces confunde la corrección con su enfado, buscando castigos que no sean una humillación, que sean esperanzadores, que sean consensuados. Porque es cierto que a veces no terminamos de ser conscientes, ¿no?, de qué importancia es que el matrimonio esté conjugado. Ocurre a veces que cuando hay problemas en el seno del matrimonio con los hijos, especialmente, el maligno se quiere servir de esa situación para que el matrimonio se divida. ¿Ves tú? Ya te dije yo que yo no lo hubiese hecho así, ahora mira esto. ¿Sabes? A veces los problemas son utilizados por el maligno para dividirnos, cuando lo cierto es que debería de ser exactamente al revés. Ante los problemas, unión plena. Ante los problemas, todavía entre nosotros tenemos que salir con una convicción más compartida, comprometiéndonos a ser un solo corazón y una sola alma. Los hijos no necesitan un super papá y una super mamá. No, necesitan un papá y una mamá que, aunque no sean super, se quieran mucho y estén unidos.
Eso es clave. Eso es clave. Que no existan entre ellos divergencia para que yo en cada momento me agarro uno, me agarro al otro, y en cada momento hago lo que me conviene, manipulando la falta de comunión de mis padres, de la cual yo percibo y la voy manipulando. Es tan importante, ¿no?, que en esas correcciones que hacemos en el seno de nuestra familia haya unión. Como también es importante, ¿no?, que eduquemos a nuestros hijos, que cuando uno de sus hermanos está siendo corregido o ha sido castigado, les corrijamos, les eduquemos en que jamás se debe de hacer leña del árbol caído. No sé si aquí se utiliza ese refrán. No hagáis leña del árbol caído. A ver, si alguien está en un momento en el que ha sido corregido, qué importante es que esa reprensión vaya acompañada también de la expresión del amor incondicional que tenemos hacia la persona que ha sido corregida. Y por último, repito los 7, porque lo cierto es que es un regalo de Dios, ¿no?, el que podamos aplicar estas obras de misericordia: visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. Qué importante es que hagamos también del momento de la muerte una gran pedagogía en el seno de la familia. Yo no sé lo que está pasando aquí, pero veo que en Europa, que en España, en el momento en que el abuelo fallece, a los niños pequeños se les quita y se les lleva a otro lugar, para que no sean testigos de nada. Y me parece una expresión perfecta de la cobardía de quien no es capaz de dar una esperanza a un niño, porque el problema no lo tiene el niño, el problema lo tienes tú, que no sabes qué decirle. El problema no lo tiene el niño. Es tu problema, porque eres incapaz de darle un sentido de esperanza. La muerte es un momento en el que nuestra transmisión de valores hacia nuestros hijos, y en el seno del matrimonio también, ¿no?, alcanza un momento culminante. Por desgracia, vivimos la paradoja de que en este mundo, pues uno está viendo películas continuamente en la que en cada película habrán muerto cientos, miles de personas, ¿no?, de una manera virtual y real, pero luego resulta que en la vida concreta y real nadie se hace la pregunta de yo voy a morir, nadie se hace esa pregunta. ¿Saben ustedes una de las cosas que yo más recuerdo de la educación recibida de niño o de adolescente? Recuerdo que cuando rezábamos por la noche la familia, nuestro padre añadía un Padre Nuestro para que toda la familia nos juntemos en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Y claro, eso era algo muy importante. Que tu padre diariamente rezase para que toda la familia se junte en el cielo, eso marca las cosas, marca el rumbo, marca dónde vamos. En el viaje que ayer llegué de España, ¿no?, en el viaje vi durante el viaje la película de Mirando al cielo, la vida esa de Joselito que se ha producido, ¿no? Y dije, bueno, es que el título de la película es perfecto. El título de la película es perfecto, es Mirando al cielo. Es que en esta vida, cuando uno sabe a dónde va, ya será capaz de ver cómo lo hace. Ahora, el problema está, si no sabes a dónde vas, no hay viento propicio para el que no sabe a dónde se dirige su velero. Claro, ese es un problema. ¿Cuál es el viento propicio si no sé a dónde voy? No tengo ni idea. Pero cuando uno sabe a dónde va, entonces conforma el resto de los acontecimientos de su vida en función de que me lleve a ese destino, ¿no? Entonces creo que es clave que el momento de los fallecimientos en el seno de nuestra familia sean vividos como un momento cumbre, culminante, en el que una familia da luz para la vida eterna. Mis padres me dieron la fe y ahora a mí me toca ponerlos en manos de Dios
confiando y esperando que nuestro encuentro sea definitivo, que ese Padre Nuestro que rezamos diariamente para que toda la familia se junte en el cielo se vea plenamente culminado. Es muy importante que demos una educación de esperanza cristiana. Esta es nuestra meta. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. Es tan importante saber qué es lo principal. Lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante, claro, porque vosotros veréis, es que de lo contrario, si tenemos unos convencimientos, pero en teoría son los principales, pero luego los dejamos en segundo o tercer lugar, pues es que no hemos hecho nada. Bien, os deseo de todo corazón que en este deseo de que vivamos como misioneros de la familia, que nuestra primera misión sea ad intra, para que también podamos ser misioneros ad extra, ad intra para poder ser ad extra. Y os invito a que esa aplicación de las obras de misericordia sea también realizada con detenimiento, con cuidado, ¿no?, en el seno de nuestras familias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bien, muchísimas gracias.